Hola a todos, mi futuro como fotógrafo depende de vosotros. Os cuento un poco. Como habréis podido ver en mi último vídeo que subí esta semana, fui uno de los finalistas del concurso que está haciendo Cupra para llegar a hacer una campaña de publicidad junto a ellos, con lo cual el premio está bastante bien. Por si no habéis visto el vídeo, lo que hicimos fue, junto a otros 9 creadores, fuimos a Barcelona un fin de semana invitados por Cupra y estuvimos en Cupra Headquarters creando una serie de fotos y contenido junto a Jordi Quality, que es el organizador un poco junto a Cupra de este concurso. Entonces, él nos estuvo explicando un poco diferentes técnicas de fotografía y tal. Una vez finalizado el día, Cupra nos prestó un coche para al día siguiente poder crear contenido durante todo el día. Así que lo aprovechamos muy bien. En mi caso hice un montón de fotos que os iré subiendo a mi Instagram, las podéis ir a ver. Y también hice un vídeo que es con el que finalmente participé en el concurso. Y me diréis, ¿y por qué un vídeo si tú haces fotos? Pues sí, eso mismo pensé yo. Pero la cuestión es que Cupra nos pidió que seásemos creativos. Me costó un poco más ser creativo en fotos en Barcelona, que es un sitio que tampoco conozco mucho. Como ya llevaba en la cabeza alguna idea de vídeo, probé a hacer el vídeo, me gustó el resultado una vez editado y al final pues decidí enviar el vídeo. Creo que era la opción más correcta. Esta semana Cupra ya ha subido los resultados de todos los 10 concursantes y ahora es el turno de vosotros, los seguidores de Cupra, que tenéis que elegir el vídeo o foto que más os ha gustado. Yo simplemente en este vídeo os venía a recordar que podéis pasaros por su perfil, ver todas las opciones y elegir la que más os guste, pero ya que estáis viendo mi vídeo os agradecería si pudieseis votar por el número 5, que es el vídeo que decidí crear. Cupra no va a tener nada que decir, simplemente la gente va a votar lo que más le guste. Eso por una parte me desagrada un poco porque al final los seguidores de cada creador van a ser un poco los que decidan el resultado y puede que haya creadores con más seguidores que otros o cosas así. Me hubiera gustado que Cupra interviniese un poco en la votación. Nada más, os dejo un cachito del vídeo y a continuación ir a Cupra Oficial en Instagram, buscar la publicación que es de las últimas porque lo subieron esta semana y a votar por el 5 y me ayudáis un montón. Además, si consigo ser uno de los 3 finalistas, os llevaré conmigo a ver el siguiente reto que nos pone Cupra. Así que apoyar el vídeo y apoyar la publicación de Cupra. Un saludo y muchas gracias a todos. Nos vemos.